Vivimos una profunda crisis ecológica. Es una crisis que es a la vez energética, que es a la vez climática, alimentaria, de pérdida de biodiversidad y además una crisis también de injusticia ambiental. Si nos fijamos bien ahora mismo, ya estamos superando la biocapacidad del planeta, es decir, que la humanidad está viviendo como si tuviera un planeta y medio. Pero es más, eso lo tenemos que ver además con diferencias, porque no todos y todas estamos consumiendo igual. Por ejemplo, sabemos perfectamente que si todos y todas viviéramos como la ciudadanía vasca, necesitaríamos 3 planetas. Por tanto, aquí estamos viendo que hay personas que están consumiendo muy por encima de la capacidad del planeta y otros que están consumiendo, por supuesto, muy por debajo. Y esto viene a decir que sobredesarrollo y subdesarrollo son las dos caras de la misma moneda. Por tanto, tenemos que pensar en cómo vamos a hacer justamente para salir de este callejón sin salida, porque es un callejón sin salida ecológico y social. Tenemos que dar propuestas, tenemos que dar soluciones y alternativas que nos permitan justamente encontrar, construir una sociedad del vivir bien dentro de los límites ecológicos del planeta. Y para hacerlo, pues hay diferentes propuestas que se están dando, tanto desde el sur, como puede ser el buen vivir, o desde el norte, con el decrecimiento, el ecofeminismo, la acogida social y política. El buen vivir, por ejemplo, que es muy interesante, se llama el Sumak Kausai, en lengua amara, y esto nos dice que tenemos que aprender a vivir en armonía dentro de los límites del planeta y además de forma comunitaria. Es muy interesante también porque viene desde la periferia del mundo y además de la periferia de estos mundos. Son mundos, los pueblos indígenas, doblemente marginados. Entonces, aquí estamos aprendiendo muchísimo de esos países. Y también tenemos que aprender de lo que hacemos bien nosotros en el norte. Y hay colectivos que están diciendo y que están poniendo en práctica, por ejemplo, nuevas experiencias, nuevas alternativas, que son ya migas del futuro que vamos a tener. Por ejemplo, cooperativas de energía, de finanzas éticas, de vivienda, de energía. Aquí realmente estamos viendo que el mundo de mañana ya se encuentra en el mundo de hoy. Y lo que tenemos que promocionar realmente son estos tipos de vidas sostenibles, vidas justas. Tenemos dos cosas. Por un lado, cambio de cultura, cambio de mentalidad, que eso es una, y por otro lado, que es el cambio de estructura. Cambio de mentalidad, yo creo que sabemos perfectamente que eso se refiere a la educación, al consumo responsable y transformador, y yo creo que es un campo donde hemos profundizado muchísimo. Y lo otro que tenemos que hacer es el cambio de estructura, el cambio político y social, que eso es importantísimo. Tenemos que cambiar las instituciones. Aquí tenemos que llevar el cambio también para que tengamos, por ejemplo, otra regulación, otras leyes que nos permitan vivir de forma conjunta, colectiva, pero ya con otras bases, que sean bases realmente de solidaridad, de autogestión, de ecología, de ciudadanía. Y estas propuestas políticas sí que ya existen. Por ejemplo, en vez de trabajar para fabricar armas, pues vamos a trabajar en fabricar energía renovable, por ejemplo. En vez de trabajar cada vez más en el empleo productivo, vamos a repartir el trabajo, que sea trabajo productivo o trabajo reproductivo. En vez de construir cada vez más viviendas, las vamos a rehabilitar. Otro mundo es posible, pero se construye dentro de este. Y por tanto es tan importante siempre tener un pie en el ámbito social y un pie en el ámbito político, porque tenemos que cambiar la estructura. Y cambiar la estructura es decir, reconocer en qué mundo estamos viviendo. Por tanto es tan importante llegar a esto y conseguir justamente que sea a nivel local, a nivel autonómico, a nivel estatal y europeo. Tenemos que ser capaces de construir mayorías políticas que lleven a cabo justamente todas esas nuevas alternativas que nacen desde abajo, porque realmente ahora mismo donde estamos viendo lo más interesante es desde abajo, vamos, con todas esas nuevas iniciativas que tenemos, pero ¿dónde tenemos que conectar? Arriba también. Entonces, si conseguimos conectar ambas cosas, el cambio puede ser muy potente.